este evento, por invitarme a participar. Saludos desde México y nada más me pueden confirmar si ya se ve la pantalla. Tengo dudas al respecto. ¿Sí la ven? Sí. Me dicen que unos que sí y otros que no. ¿Todavía no? Oh, híjole. A ver, yo ya le estoy pasando, pero ya no puedo ver el chat. Entonces, no sé. Alexa, ¿me puedes confirmar si se ve? Ya. Bueno, el título de mi ponencia es Políticas de Salud Mental y su implementación durante la pandemia. Sabemos, bueno, ¿no? Desde hace año y medio hemos estado viviendo esta emergencia global que, pues bueno, se ha ido prolongando más de lo que quisiéramos y que, pues en el mundo ha generado mucha incertidumbre. Como ya los ponentes anteriores han estado comentando acerca del estudio Héroes, este proyecto, este gran proyecto en el cual tengo el honor de participar y México tiene el honor de participar, pues bueno, dentro de las discusiones de este proyecto, hablábamos, ¿no? Que pues obviamente era importante conocer la salud mental de los trabajadores de la salud, pero también entender los contextos de cada país, ¿sí? Y de cómo estaban viviendo la pandemia. Una cosa es, por ejemplo, el número de casos, ¿sí? Es decir, sabemos que no a todos nos pegó la pandemia en la misma intensidad, en el mismo tiempo, ¿no? Sino ha habido diferentes olas en diferentes momentos en los diferentes países, pero también tratar de entender cuáles son las respuestas de cada uno de estos gobiernos, de estos países, pues para dar freno, ¿no? Y atención a esta pandemia. Y entonces es que ahí que surge un brazo del proyecto Héroes que se llama RESPI. Es una red de estudios en salud y políticas públicas en Iberoamérica. Entonces, pues bueno, hemos trabajado arduamente y aquí les quiero compartir pues algunos de los resultados. Obviamente entender, sí, que desde el enfoque de la determinación social de la salud, los contextos socioeconómicos y políticos preexistentes afectan la capacidad de respuesta de los gobiernos y que entonces el tipo de medidas, las medidas que se llevaron a cabo en este contexto, visibiliza la forma en la que los gobiernos se posicionan respecto al abordaje de los problemas de salud y del cuidado de sus trabajadores. Es un proyecto, RESPI, que tiene tres grandes subramas. La primera de ellas, que es la que tenemos ya concluida y en proceso de publicación, fue el caracterizar y comparar las medidas frente a la pandemia COVID-19 adoptadas por 9 gobiernos latinoamericanos durante el primer semestre del 2020 y su relación con el cuidado de las y los trabajadores de la salud. Los países que contribuimos en esta primera fase de RESPI son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, no, Guatemala, ay, espérenme. Ay, ya no veo mi presentación. Guatemala, México y Panamá. Lo que hicimos fue un template análisis, entonces lo que hicimos fue evaluar las medidas oficiales, es decir, las políticas públicas oficiales, aquellas que estaban publicadas en donde sea que se publican de manera oficial en cada país, para México en particular, es en el diario oficial de la Federación. Entonces se revisaron todas las medidas que se publicaron en el primer semestre del 2020 y se hizo un análisis temático que enfatiza el uso de la codificación jerárquica para procesar los datos textuales y se encontraron 40 tipos de medidas distintas llevadas a cabo durante la pandemia. Teníamos un montón de medidas, una base de datos gigantes, ¿sí? Con cada una de las medidas implementadas por estos 9 países latinoamericanos, pero queríamos abordarlo, insisto, desde el enfoque de la salud mental. Y entonces hicimos una recategorización de las medidas
con las categorías propuestas por el Interagency Standing Committee, la IASC, desarrolladas para atender el bienestar psicosocial durante las emergencias sanitarias y las catástrofes. Esta categoría, ¿sí?, tiene 4 apartados, ¿sí? Es una pirámide que ellos establecen y que de hecho la Organización Mundial de la Salud estableció esta categorización como importante para atender el bienestar psicosocial y la salud mental ante esta pandemia. Entonces, en la pirámide, como podemos ver, está el resguardo de los servicios básicos y de seguridad como la base, entender, ¿sí?, que el bienestar psicosocial en la base, ¿sí?, tiene que considerar el resguardo de los servicios básicos y la seguridad. En el siguiente escalón, los apoyos a la comunidad y la familia. Posteriormente, los apoyos focalizados no especializados en salud mental. Y ya, ¿sí?, en el ápice, ahí sí estaremos hablando de los servicios especializados en salud mental. Entonces, cuando revisamos, ¿sí?, todas estas políticas, todas estas medidas implementadas por los gobiernos latinoamericanos, vimos si entraban en algunas de estas 4 categorías y vimos que muchas de las cuales estaban, de las medidas publicadas, pues entraban como dentro de otras 2 categorías, entonces nosotros creamos estas 2 nuevas categorías, las medidas de bioseguridad y las medidas de gestión pública y apoyo al sector privado. Aquí les comparto, ¿sí?, la tabla acerca de las medidas publicadas ante la pandemia según el momento de formulación, ¿sí? Aquí vemos la fecha de primer caso, fue de estos 9 países latinoamericanos que estudiamos, fue en Brasil el 26 de febrero, y el más tardado, por decirlo de alguna manera, fue en El Salvador el 18 de marzo, ¿sí? Insisto en que esto es importante porque la pandemia no nos pegó a todos de la misma manera en el mismo momento, ¿sí? Entonces hay que entender que ha sido muy dinámico este fenómeno para todos. Con respecto al número de medidas, ¿sí? Insisto, en el primer semestre del 2020, es decir, aquellas publicadas entre enero y junio del 2020, vimos que Brasil fue el que menos medidas publicó, ¿sí?, para la atención de COVID, ¿sí? Esto es con palabras clave, obviamente pandemia, COVID, coronavirus eran dentro de las palabras claves. Y vimos que Chile, sí, fue el que más publicó con 285 medidas, ¿sí? Aquí vemos los números de los diferentes países. Llama la atención, sí, que para Brasil el mayor porcentaje, sí, el 93% de sus medidas fueron generadas en el marco de la pandemia, ¿sí? Es decir, las hicieron, ¿sí?, en respuesta a la pandemia. Y llama la atención también aquí que México, ¿sí?, generó políticas establecidas en la pandemia, pero las estuvo revisando y actualizando, ¿sí? Y eso fue lo que mayormente hizo México, es decir, modificaba las políticas generadas en el mismo marco de la pandemia. Y llama la atención también Costa Rica, ¿sí?, que ellos más bien modificaron en el mayor porcentaje, en el 27%, en comparación con los demás países, una política generada previa a la pandemia, ¿sí? Es decir, una política que ya existía, ¿sí?, y en la pandemia se adecuó, ¿sí?, para atender esta situación. Con respecto a las categorías, ¿sí?, es decir, cuando, insisto, ya hicimos la recategorización con respecto a la pirámide de la IASC, ¿sí?, nos vamos a ir primero a esta, que sería la base de la pirámide, las consideraciones sociales en los servicios básicos y de seguridad, ¿sí? Y vemos que en ese sentido Chile y Ecuador fueron quienes llevaron el mayor número de medidas dentro de esta base. En el siguiente escalón, que es el fortalecimiento a los apoyos de la comunidad y la familia, ¿sí?, vemos que Argentina llevó a cabo 36 medidas y que Ecuador llevó a cabo 107 medidas en este aspecto, ¿sí? Ya si nos vamos, ¿sí?, a los temas de salud mental, ya sea apoyos no especializados en salud mental, pues vemos que solo 2 países, es decir, Costa Rica y Argentina, implementaron, ¿no?, tuvieron una política pública oficial, ¿sí?, de apoyos focalizados no especializados en salud mental, ¿sí? Llama esto muchísimo la atención, es decir, solo 2 de los 9 países. Y cuando hablamos de los servicios especializados en salud mental, pues solo son 4 de los 9 países, ¿sí? Panamá, Brasil, Argentina y Chile, quienes tuvieron alguna política relacionada a esto.
Con respecto, ¿sí?, a las categorías nuevas que nosotros desarrollamos, ¿sí?, la implementación de medidas de bioseguridad, vemos que El Salvador, ¿sí?, fue espérenme, fue México, ¿sí?, quien llevó a cabo, Chile y México quienes llevaron a cabo más o publicaron más medidas de implementación de medidas de bioseguridad, y lo que llama la atención aquí de El Salvador es que es ahí donde se focalizan, ¿no?, todas sus medidas y políticas públicas. Y con respecto a la gestión de gestión pública y apoyo al sector privado, vemos que nuevamente México y Chile, ¿sí?, fueron quienes realizaron más medidas al respecto. Aquí en un gráfico podemos ver de manera muy visual cómo las medidas se dividieron en aquellas que fueron proactivas y en aquellas que fueron restrictivas, ¿sí? Vemos cómo Costa Rica prevaleció, ¿sí?, las medidas restrictivas, mientras que en Brasil fueron las proactivas, definiendo proactivas o medidas proactivas como aquellas acciones, servicios o productos para tratar de solucionar o mitigar el problema, mientras que las restrictivas fueron restringir o limitar las libertades y funcionamientos de la vida social para tratar de disminuir la propagación de la enfermedad. También quisimos evaluar el tipo de erogación, es decir, qué recursos económicos contaban estos países y con qué se contó, ¿no?, para dar atención y respuesta a esta pandemia, ¿sí? Y vimos que Brasil, el mayor de su porcentaje fue una erogación nueva, es decir, destinaron nuevo presupuesto, ¿sí?, al tema de la pandemia. Vemos que Argentina, sí, fue el que hizo mayor reasignación de partidas, es decir, ya estaba destinado el dinero a X actividad, a X situación, y hicieron la reasignación. Vemos que Guatemala, sí, fue el país que menos explicitó si había erogación nueva o reasignación de partidas, sí, Guatemala y Chile, es decir, no especifican, ¿no? Dicen que se va a llevar a cabo, ¿no?, la política a través de tal y tal, pero no especifican qué tipo de erogación se va a requerir. Y pues México fue el que no implicó erogación, ¿sí? Entonces eso significa que pues el dinero estaba destinado a salud, no hubo más dinero destinado a salud y un poco nos dijeron, bueno, pues ustedes pues hagan lo posible con el dinero que ya tienen destinado. Y esto pues obviamente también implicó muchísimos retos, ¿sí?, para darle atención a esta pandemia. El segundo punto de este proyecto de RESPI es analizar las acciones de salud mental desarrolladas en respuesta a la pandemia por COVID-19. Es decir, sabemos que quizá en las políticas públicas, ¿sí?, en aquellas normas, decretos, acuerdos, no necesariamente consideran la salud mental, como ya lo vimos, ¿sí?, en esta recategorización en la pirámide de la IASC, pero eso no significa que los países no hubieran llevado a cabo acciones, ¿sí?, de salud mental para la población general y para los trabajadores de la salud, ¿sí? Entonces, les voy a compartir aquí en particular los resultados de México en este sentido, ¿sí? Encontramos que se ha desarrollado información a través de infografías y animaciones difundidas en la página oficial, que es coronavirus.gov.mx. Existen documentos oficiales como recomendaciones y estrategias generales para la protección y atención a la salud mental del personal sanitario que opera en los centros COVID y otras instalaciones. Bueno, ahí está el título del documento. Se llevaron a cabo cursos de capacitación en salud mental y también se llevaron a cabo programas de atención en salud mental vía remota en plataformas digitales y líneas telefónicas específicas. Es decir, insisto, si bien no están escrito en la política pública, ¿sí?, en la parte oficial sí se llevaron acciones y es importante reconocer estas acciones que se han realizado, ¿no? Este es un video, no sé si tengo mucho tiempo, Alexa, pero pues bueno, si no lo pueden encontrar en la página. Es lo mejor para todos. Nuestra labor como personal de salud ante el COVID-19 se los dejo, sí, pero podemos llegar a sentir. Es un video que hicimos justo para la atención a la salud mental en los trabajadores de la salud. Me dicen que sí tengo tiempo, entonces lo voy a regresar para compartirlo con ustedes. Cuidar de ti es lo mejor para todos. Nuestra labor como personal de salud ante el COVID-19 puede ser difícil.
podemos llegar a sentirnos sobrepasados física y emocionalmente y agobiados por el sufrimiento de los pacientes. La fatiga por compasión puede presentarse cuando trabajamos con pacientes graves o cuando nos rebasan las necesidades, demandas y expectativas de quienes estamos ante una crisis como el COVID-19. El burnout o desgaste profesional se manifiesta principalmente con cansancio emocional y físico, desapego o hostilidad hacia compañeros y pacientes, así como insatisfacción con el desempeño personal. La fatiga por compasión consiste en tristeza, miedo, tener una visión negativa del mundo y la sensación de no poder lidiar con el sufrimiento o agotamiento del paciente y su familia. Esto es consecuencia de trabajar continuamente bajo presión, además del contacto excesivo y de larga duración con el sufrimiento de otros. Por suerte, podríamos sentirnos mejor si hacemos algunos cambios. Por ejemplo, buscando el apoyo con colegas para tomar un descanso cuando nos sentimos abrumados. Además, las crisis también son una oportunidad para aprender y volver parte de nuestra rutina el autocuidado y manejo del estrés para el burnout y la fatiga por compasión. Un grupo de expertos en salud mental han diseñado para nosotros, con base en la evidencia científica, una serie de recursos en línea para aprender y practicar las estrategias de autocuidado y manejo de estrés de mayor utilidad ante el COVID-19. Por ejemplo, principios de autocuidado, ejercicios de respiración diafragmática, ejercicios de relajación de músculos, medidas de higiene de sueño y ejercicios de mindfulness o atención plena. Ponlos en práctica, son muy sencillos. Cuidar de ti es lo mejor para todos. Entonces, bueno, les comentaba que efectivamente se han realizado acciones, ¿no? Como este video para población general y para población específica, en este caso, trabajadores de la salud. Creamos estas pequeñas animaciones, como decía en el video, autocuidado, medidas de higiene de sueño, mindfulness, relajación muscular y técnicas de respiración. Y aprovecho para hacer el comercial de que nos sigan en nuestras redes sociales, en este proyecto de difusión de temas de salud mental que se llama Mentalizarte. Tenemos la página web, que es mentalizarte.com, y la cuenta en Instagram, que se llama mentalizarte_INPRFM, y hablamos de todos los temas de salud mental que puedan encontrar. La tercera fase de este proyecto RESPI es comprender la relación entre la implementación de las medidas gubernamentales frente a la pandemia por COVID-19 y la salud mental de los trabajadores de la salud. Estamos desarrollando esta parte. Inicialmente íbamos a hacer entrevistas cualitativas, pero en este momento estamos haciendo un reajuste en la metodología y queremos hacer un estudio de métodos mixtos, es decir, basándonos en los resultados de la encuesta Héroes, evaluar a ciertas personas clave para conocer cuál ha sido su vivencia, ¿sí? Y cómo perciben ellos, insisto, la implementación de lo que el gobierno dice, ¿sí? De lo que se tiene que hacer, ¿no? Y de lo que ocurre realmente en el día a día. Entonces, estamos en esta fase del proyecto. Y, pues, bueno, nada más como conclusión mencionar que los 9 países estudiados generaron, ¿sí? En los datos absolutos, una cantidad muy diversa de medidas para dar respuesta a la pandemia, ya que las políticas públicas, ¿no? Previas para enfrentar catástrofes no eran suficientes. Es decir, hay que reconocer que nos agarró un poco desprevenidos, incluso, ¿sí? En los temas de salud mental en la población, es decir, en los trabajadores de la salud, en esta población que estamos estudiando en este momento, pocos países tenían una encuesta o tenían conocimiento de cómo estaba este tema antes de la pandemia, ¿sí? Para que pudiéramos tener un comparativo, ¿no? Y pensar cuál es el efecto de esta pandemia. La heterogeneidad de estas medidas y de estas políticas se da tanto en el número, ¿sí? Como lo vimos, hay países que tienen 30, hay países que tienen más de 200, como en el tipo de las medidas, y debe obviamente ponerse en relación con la situación epidemiológica y sanitaria de cada territorio, no obstante también situación política de cada uno de estos países. Sabemos que ha habido, ¿no? Temas políticos en los países latinoamericanos. En su momento, Perú, Bolivia querían entrar a participar a este proyecto y por estos temas fue para ellos más complicado. Entonces, hay que reconocer, ¿sí? La complejidad que tiene este tipo de conocimiento. Para finalizar, pues llama la atención la poca presencia que tiene la salud mental, ya sea en los servicios de atención general o especializados, dentro de las medidas gubernamentales oficiales, ¿sí? A pesar de que se sabe que ante situaciones de crisis, catástrofes y pandemias, la salud mental suele verse sumamente afectada, y más aún
en los primeros respondientes. Pero bueno, de todo tenemos que aprender, ¿sí? Sabemos que en las situaciones de crisis existen áreas de oportunidad y es importante aprovechar el momento para hacer de la salud mental una prioridad. Quiero reconocer, estas son algunas de las personas que han colaborado en RESPI. Para la evaluación de todas las medidas fue muchísima gente y quiero agradecerles enormemente. Son unas bases de datos enormes y que serán públicas para que las personas que estén interesadas en hacer más análisis puedan tener acceso a ellas. Pero estas son las personas, ¿no?, que han estado más involucradas y en particular de Costa Rica, quién es el politólogo, el que sabe más de estos temas. Yo soy psiquiatra, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecer muchísimo a todos ellos, a todos estos colaboradores y obviamente pues a todos los colaboradores de Héroes en general. Muchísimas gracias, dejo mi correo para cualquier duda y